Creo que todos entendemos el mal que existe en el mundo. Lo estamos viendo a un nivel como nunca antes en nuestra vida. En este tiempo poscristiano y anticristiano de corrupción. Estamos presenciando como una sociedad entera, un globo entero se catapulta de cabeza hacia tipos graves de corrupción e inmoralidad en todos los niveles, y los poderes fácticos apoyan todo eso y apuntan a aquellos que son justos en la cultura. Esto es exactamente lo que Isaías hablaba en el capítulo 5 cuando dijo que lo amargo ha reemplazado a lo dulce, y todo está al revés, del revés y trastornado. Las cosas que siempre consideramos buenas ahora se consideran malas, y las cosas que eran malas ahora son buenas. Así, entendemos el mal manifiesto en el mundo. Entendemos que hay una batalla entre el bien y el mal. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido hechos nuevas creaciones, y amamos la justicia. Y estamos en contra de un mundo que está empeñado en él. Mal a un nivel que nunca antes se había visto porque los hombres malvados empeoran más y más a lo largo de la historia. Como dice la Biblia. Entendemos lo que vemos, lo que sabemos y lo que experimentamos. Pero lo que quizás no entendemos tan fácilmente es que, debajo de la superficie, en el reino espiritual, hay un conflicto masivo en marcha. Es un conflicto que involucra a ángeles santos que son espíritus ministradores enviados para ministrar desde el trono de Dios. Para el bienestar de los santos en la realización de la voluntad de Dios. Y hay otra fuerza espiritual, una fuerza masiva de ángeles caídos que conocemos como demonios que se involucran en la perpetración y expansión de todo lo que es miserable y malvado. Este es el mundo no visto. La Biblia nos da una visión de ese mundo no visto en varios lugares de la Escritura. Podemos, a medida que avanzamos por la Biblia, ver la actividad de Satanás y de los ángeles caídos en muchos lugares, manifestándose de manera más dramática durante el ministerio de Cristo en la tierra. Es como si, cuando Él apareció, todos los demonios salieran de sus escondites, sus lugares clandestinos, y se expusieran cuando se enfrentaron cara a cara con Él. Pero tenemos que entender que hay estas dos poderosas fortalezas trabajando en el mundo no visto, esferas espirituales. Y todos nosotros estamos de un lado o del otro. O somos compañeros de Dios o compañeros de Satanás. O somos aquellos que participan con los ángeles santos en la empresa del avance del reino de Dios, o estamos comprometidos con los demonios en la expansión del poder de Satanás. Eres o un santo o un pecador y no hay nada intermedio. Y dudar de esta realidad es el error más trascendental que una persona puede cometer, el error más fatal que jamás puedas cometer porque tiene consecuencias eternas, resultados eternos. Podrías simplificarlo diciendo que el cielo te llama a través de Jesucristo y el Evangelio. Al mismo tiempo, el infierno te llama a través de Satanás y sus mentiras y engaños. Eso está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, es evidente en nuestra sociedad, pero también está debajo de la superficie en todas las sutilezas que Satanás puede fabricar. Ahora las voces del infierno siempre han sido lo suficientemente fuertes y atractivas para encantar y seducir al mundo de pecadores que nacen en el reino de la oscuridad. Para empezar, de modo que Satanás florezca en su reino y todos los que lo siguen, todos los que son hijos del diablo, siguen su dirección, su liderazgo. Y en cierto grado, cada ser humano en este mundo es parte del reino de Dios y el ministerio de los ángeles santos en su nombre, o del reino de Satanás y el ministerio de los demonios en su nombre. Eso está ocurriendo incluso ahora. No luchamos contra carne y sangre, dijo Pablo, sino contra principados y potestades, los
Gobernantes de la oscuridad de este mundo, la maldad espiritual en los lugares celestiales. Tienes que entender que el mundo no visto es real, y es vasto, y es poderoso. Pero, de nuevo, no lo vemos en nuestra época. La erupción vino en el ministerio de Cristo e incluso después de eso, en el ministerio de los apóstoles. Pero desde ese tiempo, Satanás ha sido mucho más encubierto en sus operaciones, aunque de vez en cuando, es inconfundible entender lo que está haciendo. Por malo que sea ahora, por poderoso que sea Satanás, por efectivo y exitoso que sea, vendrá un tiempo en el futuro que será vastamente más allá de esta era, incluso en su peor momento. Vendrá un tiempo cuando virtualmente todo el infierno llegará a la tierra. Y vendrán demonios con poder inevitable, abrumador, prácticamente irresistible y seducción. Ahogarán con éxito a todos los predicadores que proclaman el Evangelio y que llaman a la gente a venir a Cristo, a venir a Dios, a venir al cielo. Cuando llegue este tiempo, las personas que estén vivas en ese momento ya habrán recibido muchas advertencias poderosas, dramáticas, ineludibles de aquellos que predican el Evangelio, los 44,000 judíos que se convierten, como nos dice el libro de Apocalipsis, de 2 testigos descritos en el capítulo 11, de un ángel volando en el cielo que proclamará el Evangelio por toda la faz de la tierra. Habrá personas convertidas y salvadas de cada lengua y tribu y pueblo y nación, como dice el capítulo 7 del Apocalipsis. Así que habrá una fuerza de creyentes proclamando el Evangelio. Serán martirizados, muchos de ellos, no todos. Algunos de ellos caerán bajo el poder del anticristo, y él los matará, y serán asesinados por la causa de Cristo. Pero otros sobrevivirán a través de ese tiempo en el futuro para entrar en el reino de Cristo cuando Él regrese. Así que las personas que estén vivas en ese tiempo, y estamos hablando de un tiempo que la Biblia llama la tribulación, un periodo de 7 años en el futuro, la segunda mitad del cual se llama la gran tribulación. Solo para aclararlo en tu mente, la iglesia habrá sido arrebatada. La iglesia será sacada del mundo. Lo vemos en la cronología del Apocalipsis. La iglesia está en los primeros 3 capítulos en la tierra. La iglesia está en los capítulos 4 y 5 en el cielo, y luego de vuelta en la tierra en los capítulos 6 al 19, todo el infierno se desata en los juicios finales que Dios desencadena sobre el mundo. Así que las personas que queden después de que la iglesia se haya ido, algunos de ellos, como dije, serán convertidos. Los judíos finalmente reconocerán a Cristo como su Mesías. Personas de cada lengua y tribu serán salvas. Como dije, muchos serán martirizados. Algunos seguirán vivos y predicarán el Evangelio. El Evangelio será predicado durante ese periodo de tiempo. Pero al mismo tiempo que se predica el Evangelio, se desatarán juicios como nunca antes. Y vimos esos juicios en los 7 sellos que comenzaron en el capítulo 6. No volveremos sobre todo eso. Juicios de sellos, los sellos simbolizan un rollo, una escritura de título a la tierra. Cristo toma el rollo porque Él es el heredero de la tierra. Desenrolla el rollo. Y cada vez que rompe un sello, viene un juicio que es horrendo y devastador. Así que las personas que estén vivas para cuando lleguemos al capítulo 9 habrán visto juicio divino. Habrán escuchado el Evangelio siendo predicado. Habrán escuchado llamados al perdón, y a la misericordia, y a la gracia para aquellos que se arrepientan. Verán muerte como nunca antes. Ya habrán experimentado la matanza inmediata de esencialmente una enorme porción de todo el mundo, juicio feroz, ineludible.
Para cuando lleguen al capítulo 9, habrán visto juicio llegar implacablemente, sin alivio, y habrán escuchado el Evangelio siendo predicado con la misma implacabilidad. Así que Dios estará juzgando y ofreciendo salvación al mismo tiempo. Así que entremos en ese periodo futuro de tiempo al llegar al capítulo 9. Versículo 13. Y entonces, al llegar aquí, llegamos al sexto trompeta. Ahora, recuerda, hubo 7 juicios de sellos, y el séptimo juicio de sello se convierte en las 7 trompetas, 7 juicios de trompeta. El séptimo juicio de trompeta lanza los 7 juicios de copas, que nos llevan hasta el regreso de Cristo. Entonces, en una serie de juicios telescópicos, sellos, trompetas y juicios por el derramamiento de copas de ira, vemos el despliegue del juicio divino del libro del Apocalipsis en el tiempo futuro llamado la tribulación. Pero cuando llegamos al capítulo 9 y al versículo 13, llegamos al sexto ángel. Y solo para que tengas un poco de perspectiva, el séptimo sello se abre. ¿Y cuándo se abre el séptimo sello en el capítulo 8? Mira el versículo 1. Se abre el séptimo sello. E inmediatamente, tienes 7 ángeles en el versículo 2 que están delante de Dios con 7 trompetas. Entonces los 7 juicios de trompeta salen de ese séptimo sello, y cada uno de estos 7 ángeles sopla sus trompetas. Y estos juicios se desatan. Sí. ¿Quieres recordar esos juicios? Baja al versículo 7 del capítulo 8. El primero sonó, llegó granizo y fuego, mezclados con sangre. Fueron lanzados a la tierra, y 1/3 de la tierra se quemó. 1/3 de los árboles se quemó. Toda la hierba verde se quemó. El segundo ángel sonó, y algo como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada al mar, y 1/3 del mar se convirtió en sangre. Y 1/3 de las criaturas que estaban en el mar y que tenían vida murieron, y 1/3 de los barcos fueron destruidos. El tercer ángel sonó, y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 1/3 de los ríos y sobre los manantiales de aguas. El nombre de la estrella se llama ajenjo, y 1/3 de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel sonó, 1/3 del sol, 1/3 de la luna, 1/3 de las estrellas fueron golpeados, de modo que 1/3 de ellos se oscurecería y el día no brillaría por 1/3 de él, y la noche de la misma manera. Devastación. Luego, en el capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel sonó, y una estrella del cielo que había caído a la tierra y la llave del abismo sin fondo le fue dada a él. Este es un ser angelical. Y él abrió el abismo sin fondo y el humo subió del abismo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del abismo. Luego, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Esta es la liberación de demonios representada. Entonces, cuando llegas a la quinta trompeta, tienes esta liberación de demonios que se describen como si fueran langostas. Así que ya hemos tenido una liberación de demonios que habían estado atados desde todo el camino de vuelta en el libro de Génesis. Así que hay millones de demonios en el mundo hoy. También los habrá en ese momento. Pero habrá algunos que han estado atados desde el libro de Génesis que serán liberados, aumentando el tamaño masivo de la fuerza de Satanás durante la gran tribulación. Ahora, eso nos lleva a la sexta trompeta en el versículo 13. Sonó el sexto ángel, y oí una voz de los 4 cuernos del altar dorado, que está delante de Dios. Uno diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, libera a los 4 ángeles que están atados en él.
Gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron liberados para que mataran a 1/3 de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes fue de 200,000,000. Oí el número de ellos. Así es como vi en la visión los caballos y aquellos que estaban sobre ellos. Los jinetes tenían petos del color del fuego y de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y 1/3 de la humanidad fue asesinado por estas 3 plagas, por el fuego y el humo y el azufre que procedían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. ¿Por qué? Sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, y plata, y de bronce y de piedra y de madera, que ni pueden ver ni oír ni caminar. No se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. La primera liberación de demonios atados ocurrió en la primera mitad del capítulo 9. La segunda mitad del capítulo 9, 200 millones más de demonios son liberados. 200,000,000, así que veamos este texto. Y comenzaremos con la liberación de demonios en el versículo 13. Luego sonó el 6º ángel, y oí una voz de los 4 cuernos del altar dorado que está delante de Dios. 5 ya han sonado, y los juicios son inconcebibles, devastando todo, todo en la tierra y el cielo, la tierra, las plantas, los animales, el mar, el agua dulce, el cielo, los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas. Y el hombre es atormentado por la liberación de demonios, y busca la muerte pero no la encuentra, ya que esa primera oleada de demonios trae dolor, pero no muerte. El infierno ha expulsado a millones de demonios cautivos, y aquí vienen aún más en la 6ª trompeta. Versículo 14, uno diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados en él. Gran río Éufrates. Ahora, tenemos 2 puntos interesantes para pensar aquí. En primer lugar está el altar dorado y, en segundo lugar, el río Éufrates. Cuando volvemos al versículo 13, estos juicios comienzan con una voz de los 4 cuernos del altar. Literalmente en griego, una voz solitaria, tal vez la voz de Dios, tal vez la voz del Cordero de Dios, tal vez la voz de un ser angelical, pero es una voz de todos modos. Y viene de los 4 cuernos del altar dorado, que está delante de Dios. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, ya hemos visto el altar dorado 2 veces. En el libro del Apocalipsis. Lo vimos en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, donde algunos santos que habían sido martirizados durante la tribulación están bajo el altar y están orando por venganza. Están bajo el altar orando por venganza. Quieren que Dios vengue al enemigo. Si vuelves al versículo 9 del capítulo 6, escribe Juan, en el 5º sello debajo del altar, ese mismo altar, almas de aquellos que habían sido asesinados debido a la palabra de Dios. Y debido al testimonio que habían mantenido. Entonces, este es el altar de los mártires de ese periodo de tiempo. ¿Y qué? ¿Están clamando? ¿Cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, te abstendrás de juzgar y vengar nuestra sangre sobre aquellos que habitan en la tierra? Así que ahora encontramos este altar, que es el altar dorado ante el trono de Dios. En el capítulo 6, es un altar de venganza. Es un altar donde los santos que han sido martirizados claman por
venganza. Ahora mira de nuevo al principio del capítulo 8. Aparece de nuevo allí, versículo 3, otro ángel vino y se paró en el altar sosteniendo un incensario dorado. Se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos desde el capítulo 6 en el altar dorado que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió delante de Dios de la mano del ángel. Luego el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar, y lo lanzó a la tierra. Y siguieron truenos, y sonidos, y relámpagos, y un terremoto, y luego las 7 trompetas. En el capítulo 6, es un altar de venganza. Y en el capítulo 8, es un altar de juicio. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué es este altar dorado en el versículo 13? Bueno, este es una réplica visionaria del altar dorado en Éxodo. Capítulo 30. En los primeros versículos de Éxodo, se nos presenta este mueble en el templo y el tabernáculo, un altar dorado. Estaba ubicado en el lugar santo. Tenías el patio exterior en el tabernáculo y el templo, luego tenías el lugar santo, y después tenías el Santísimo donde residía Dios según Éxodo capítulo 40. Así que ubicado en el lugar santo, justo antes de entrar en la presencia de Dios está este altar dorado. Hay dos altares configurados en el templo. Primer altar es el que podríamos llamar el gran altar, el altar más conocido. Se llamaba el altar de bronce. Se llamaba el altar del holocausto. Se llamaba el altar del sacrificio. Es el altar donde los sacrificios de animales se realizaban constantemente en nombre de los pecados del pueblo. Este altar estaba fuera del lugar santo, en el patio. Este es el conocido altar del sacrificio. Y estaba siempre fluyendo con sangre mientras los sacerdotes sacrificaban animales todas las mañanas y todas las noches, simbolizando la necesidad del sacrificio expiatorio por el pecado. Eso es diferente del altar dorado. El altar dorado estaba dentro del lugar santo, más pequeño, hecho de oro, no de bronce. Dentro del altar dorado es donde el sumo sacerdote iba porque luego tomaría incienso del altar sacrificial, lo colocaría en el altar dorado, y se elevaría como incienso a Dios. ¿Qué simboliza esto? Oraciones por gracia y misericordia. Las oraciones por gracia y misericordia solo son posibles si se ha hecho el sacrificio por el pecado. Carbones ardientes del altar exterior, el altar del sacrificio, se colocaron en el altar dorado de incienso, simbolizando la oración a Dios. Y el sacerdote hacía esto todas las mañanas y todas las noches. La simbología de esto es muy clara. El acceso a Dios, la oración a Dios, la adoración a Dios, la búsqueda de misericordia y gracia de Dios, la comunión con Dios, el derecho a suplicar a Dios estaban relacionados con la provisión de un sacrificio sangriento. El pecado tenía que ser tratado antes de que se pudiera establecer la comunión. Antes de que hubiera gracia, antes de que hubiera misericordia, tenía que haber sacrificio. El sacrificio abría el camino a Dios. Así que el sacerdote ofrecía el sacrificio, tomaba del altar una porción de los carbones ardientes, los llevaba adentro y los colocaba en el altar dorado, simbolizando el hecho de que la oración podía elevarse a Dios basada en un sacrificio por el pecado que se había hecho. El libro de Hebreos dice que Jesús, por el sacrificio de sí mismo, abrió completamente y definitivamente el camino a Dios. Así que el trabajo del altar dorado esencialmente fue abierto por el trabajo del altar de bronce. Era un altar donde se buscaba misericordia. De hecho,
En un Reyes 1:50, se habla de personas que literalmente se aferraban a los cuernos de ese altar clamando a Dios por misericordia. Era un altar de misericordia. Era un altar de gracia basado en el sacrificio. Una vez que los pecados habían sido expiados, Dios podía liberar a la gente de la consecuencia de su pecado y mostrarles misericordia. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, hay un cambio dramático. Vemos el altar dorado nuevamente en el capítulo 6. Pero no es un altar de misericordia, es un altar de venganza. Es un altar de venganza. Los santos están orando por venganza sobre los pecadores. Y ahora, en el capítulo 8, se convierte en un altar de juicio donde se produce violencia cuando los ángeles arrojan el incensario y desatan el juicio de las trompetas. Solo marca esto. Este es un tiempo horrible en la historia humana cuando el altar de la misericordia y el altar de la gracia se ha convertido en un altar de venganza y un altar de juicio. Terrible. Este es el fin cuando no hay más gracia y no hay más misericordia. La implicación es que la forma designada por Dios de salvación ha sido totalmente y finalmente rechazada. La maldad del mundo ha subido tan alto que incluso el lugar de misericordia se convierte en un lugar de venganza y un lugar de juicio. Con ese entendimiento, llegamos al versículo 14. Y al sexto ángel que tenía la trompeta se le dijo: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Bueno, no son ángeles santos porque en ninguna parte de la Escritura los ángeles santos están nunca atados, nunca. Estos son ángeles caídos que están atados. Ya conocimos a algunos así en la primera mitad del capítulo 9, aquellos que estaban atados en la época de Génesis y habían estado atados todo el tiempo desde Génesis hasta la tribulación futura cuando, según el capítulo 9, son liberados. Bueno, aquí hay algunos más de esos demonios atados. Y el tiempo perfecto en griego significa que han estado atados durante mucho tiempo. Esa es su condición, demonios atados, ángeles caídos, otro segmento de la fuerza de Satanás. Y, aparentemente, cada uno de estos 4 demonios atados tiene un ejército porque los ejércitos que están con ellos en el versículo 16 están en plural. ¿Quiénes son estos y cuál es el significado del río Éufrates? Estos son demonios que tienen ejércitos de demonios que han estado atados desde algún tiempo antiguo cerca del río Éufrates. Sabemos que hay demonios que han estado libres y han trabajado a lo largo de toda la historia humana. Sabemos que hay demonios que fueron expulsados del cielo. Sabemos que hay demonios que, en el capítulo 9, como dije, surgieron del abismo. Pero aquí hay una nueva fuerza de 200,000,000 de ellos liberados. ¿Pero por qué están atados en el gran río Éufrates? Eso parece una nota muy importante, y lo es. ¿Por qué están atados en ese lugar? Bueno, esa es el área del jardín del Edén. Por supuesto, era uno de los 4 ríos del jardín del Edén. Era el lugar de la decepción de Satanás a Adán y Eva. Era el lugar donde Adán fue tentado y cayó, y toda la raza humana con él. Era el lugar donde se produjo el primer asalto contra Dios y el hombre. El río Éufrates nace de fuentes cerca del monte Ararat en Turquía. Éufrates fluye más de 1,700 millas antes de desembocar en el Golfo Pérsico, el río más largo e importante de Oriente Medio. Figura prominentemente en el Antiguo Testamento comenzando en el Génesis capítulo 2, ya que era parte de la topografía del Jardín del Edén. Fue cerca del Éufrates donde comenzó el pecado,
donde se dijo la primera mentira, donde se cometió el primer asesinato, donde se construyó la Torre de Babel, el complejo de religiones falsas que desde entonces se ha extendido por el mundo. El Éufrates era el límite oriental de la tierra prometida, y la influencia de Israel se extendió hasta el Éufrates durante el reinado de David y Salomón. La región cerca del Éufrates también fue la ubicación central de las potencias mundiales, las antiguas potencias mundiales de Babilonia, Asiria y Media Persia. Así que es un lugar muy importante. Podría ser que los demonios que básicamente dirigían los imperios de Siria, Babilonia y Media Persia podrían haber sido atados en ese momento y haber estado atados junto con sus ejércitos desde entonces. Es el río Éufrates nuevamente por el cual los enemigos de Dios cruzarán en el futuro cuando se enfrenten en la batalla del Armagedón. Entonces es como el punto focal de todo el mal. Y Dios ató a algunos demonios y los mantuvo en cautiverio allí. Hasta este tiempo futuro, junto con su ejército de 200,000,000. Por malo que sea el mundo, no es tan malo como podría ser si se liberaran 200,000,000 más de demonios. Solo piensa en eso. Está justo en el lugar donde la Torre de Babel inició la religión pagana, el mismo lugar donde la religión pagana de hoy todavía tiene su sede. ¿Qué quiero decir con eso? El Medio Oriente sigue siendo el hogar y yendo hacia el este desde allí de las principales religiones falsas del mundo. Islam, hinduismo, sijismo, budismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, chamanismo, animismo, y así sucesivamente. Todavía es el punto focal de las religiones falsas de Satanás. Así que hay algunos demonios y sus ejércitos atados allí. Y en el futuro, serán liberados. ¿Para qué propósito? Versículo 15, los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron liberados para que mataran a 1/3 de la humanidad. Ahora, van a desatar la muerte. De vuelta en el capítulo 9, la primera oleada de demonios no tenía permiso para matar a nadie, capítulo 9 versículo 5, solo para atormentarlos durante un periodo de tiempo. Ahora, se les da el poder para matar. ¿Quién los ha preparado? Dice que fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año. Dios, Él es quien los ató. Él es quien los liberó. Él es quien los usará como agentes de su juicio. Dios los usará en la continua destrucción del mundo antes de que Cristo regrese para establecer su reino. Y el día, la hora, el mes, el año han sido establecidos, y también el número. Versículo 16, nota el número, 200,000,000. Y luego Juan dice mientras mira a la visión, oí el número de ellos, como si dijera, no estoy adivinando. En el momento preciso, serán liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Esa es la 13ª mención de 1/3 de algo en conexión con el juicio de las trompetas. Ahora, de vuelta en el capítulo 6, versículo 8, bajo el 4º sello, se mató a 1/4 de la tierra. Desde entonces, muchos más han sido asesinados en los terribles juicios. Pero esta masacre tomará 1/3 de los que quedan en el mundo. Inimaginable. En un breve periodo de tiempo, la acumulación de cuerpos será inconcebible. No puedo imaginar cómo incluso comenzarían a deshacerse de miles de millones de personas. Esta es una fuerza para matar como ninguna en la historia. Y no hay poder en la tierra que pueda resistir esto, porque están operando como instrumentos de la voluntad de Dios.
El versículo 17 nos da una descripción de ellos mientras Juan los ve como si fueran jinetes. Ejércitos. No está hablando de personas o ejércitos literales, sino más bien de estos demonios. Pero los describe en términos que, obviamente, Dios usó en la visión. La visión le dio una imagen de caballos y aquellos que estaban sobre ellos, y los jinetes tenían petos del color del fuego y de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos son como cabezas de leones, y de sus bocas sale fuego y humo y azufre. Juan simplemente nos está diciendo lo que vio. Los miró y vio fuego y jacinto y azufre, rojo, azul y amarillo, los colores del fuego. Rojo, obviamente, el color del fuego. Jacinto, que es azul, el color más profundo del fuego más caliente. Y el azufre es amarillo, como un gas sulfúrico. Es como si el infierno llegara a la tierra. Y al describir sus cabezas como cabezas de leones, está demostrando que estos demonios son feroces, fuertes, asesinos decididos, venidos a masacrar. Y de sus bocas sale fuego y humo y azufre, y esas son las tres cosas que matan a 1/3 de la población del mundo.